entendida en temas puntuales para abordarlos, ¿sí? Y tomarnos un tiempo a partir de esta semana. Fue en realidad la semana pasada, Ajá. el domingo pasado, Exactamente, ¿no? domingo 9 de julio. La apertura del gasoducto presidente Néstor Kirchner, sí, bueno, con ese acto tan importante que hubo ahí, donde se volvió a dar esta foto de unidad de el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, el gobernador Axel Kicillof. Pero más allá de la cosa, porque acá entra todo en el contexto de rosca, qué sé yo, nos hacíamos preguntas más a largo plazo. Claro, sí. Una de las preguntas que charlábamos en la producción de este conversatorio tenía que ver, uno, con la tecnología, ¿sí? Con la producción de petróleo y gas en este caso, pero también en la matriz que tiene que ver con la recepción de dólares, ¿no? Que es uno de los temas también muy importantes, que tiene que ver con no depender tanto del campo, ¿no? Bueno, hay dos cuestiones que resalta Cristina, que ha resaltado Cristina en sus últimas intervenciones, que tienen que ver, por un lado, con esto de que Argentina no dependa de si llueve, de si hay sol, de si nieva, que es una cuestión que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la República Argentina desde que nació como país, porque claro, desde el momento fundacional hasta el día de hoy, Argentina tuvo modelo agroexportador, por lo tanto, fuertemente dependiente de cuestiones tan aleatorias como el clima, si llueve, si hay sequía, si hay sol, si no hay sol. El otro tema también interesante es, hace poco señalaba, el superávit que tuvo la Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner se fue licuando en buena medida con la cuestión energética, con lo que tenía que ver con mantener esa energía, tanto para la industria, para la industria argentina, como para cuestiones más sencillas, como calefaccionarse en invierno o refrigerarse en verano. Miren si no será importante, miren si no será una cuestión medular el tema de la producción de energía en nuestro país y sus costos. Bueno, el gasoducto viene justamente a empezar a alterar esta cuestión, empezar a modificarla. Manu, tenemos invitados que nos van a hablar lo que saben, ¿no? Los que Nosotros saben, sí. Vamos a saludar a Nicolás Malinowski, ingeniero electricista, maestrando en gestión de la energía, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz e investigador del Observatorio de Ciencia y Tecnología, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. También vamos a saludar a Juan José Carvajales, abogado, licenciado en Ciencia Política con posgrados en Regulación Energética y Servicios Públicos, magíster en Derecho Administrativo y doctorando. Se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y bueno, una gran experiencia en este rubro. Los saludamos a Nicolás y bueno, a Juan José. Muchas gracias por estar con nosotros en este resábado para hablar un poquito de este cambio en la matriz productiva de Argentina. Saludamos primero a Nicolás. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Escuchamos perfecto, Nico, buenos días. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Juanjo. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Nico, qué importante este cambio de paradigma, ¿no? En Argentina, ¿no? Sí, bueno, ahí ustedes mencionaban recién en la introducción la importancia del gran acto que hubo el domingo pasado, el 9 de julio, justamente coincidiendo con el Día de la Independencia, de la inauguración de esta gran obra que nos permite, digamos, ir hacia el autoabastecimiento energético, ¿no? Ahí, bueno, seguro Juanjo lo conoce desde la gestión, pero Argentina venía teniendo un déficit energético en materia gasífera y esta obra de infraestructura va a permitir empezar a autoabastecernos con gas propio generado en la cuenca neuquina, producto justamente extraído del gasoducto del yacimiento Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional a nivel mundial, y va a permitir sustituir las importaciones de gas que estábamos teniendo en el país, ¿no? O sea, ya este año la sustitución de importaciones también significan 2.300 millones de dólares en términos de ahorro de divisas, y el año que viene se esperan que sean 4.000 millones de dólares. Entonces, esta obra de infraestructura va a ser un antes y un después, una bisagra, digamos, en materia energética para el territorio nacional, y que nos va a permitir, digamos,
tener gas producido localmente, ¿no? Y después, bueno, también a raíz de esto se despiertan cuando se terminen todas las etapas. Lo que fue la semana pasada se inauguró la etapa 1 del gasoducto Néstor Kirchner, que justamente conecta Catallén de la provincia de Neuquén con Saliqueló de la provincia de Buenos Aires, y son 570 kilómetros de gasoducto. La etapa 2 incluye conectar Saliqueló con San Jerónimo, y después también está el reversal de gas del norte, que nos va a permitir, bueno, abastecer a las provincias del norte con la cuenca neuquina, y luego los saldos gasíferos que tengamos, exportarlos. Principalmente se está hablando de exportar a Brasil a través del gasoducto Juan Azurduy que tenemos con Bolivia, ¿no? Entonces, claramente es un antes y un después en la matriz energética, y se espera también que, bueno, esto impacte en toda la economía, también producto de que se estima que bajen los costos de energía eléctrica también. O sea, Argentina genera un 60% de su energía eléctrica con centrales térmicas, y bueno, ahora este gas va a permitir utilizar el gas local para la fuente de generación de energía en esa materia también, ¿no? Bien, saludamos entonces a Juan José. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, Darío. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, también saludamos al querido Horacio Robelli, que siempre está ahí para darnos una mano a todos nosotros. Buen día, Horacio. Buen día y gracias a ustedes. Entre todos nos damos una mano Sí. y tratamos de explicarnos esta situación. Bien, bueno, Juan José, en este sentido de este cambio de paradigma, de matriz, como hablábamos con Nicolás, como una primera aproximación que tendríamos para decir? Yo quisiera ahondar lo que dice Nicolás, porque es cierto, este gasoducto hacía tiempo que no se hacía una obra de transporte troncal de gas natural de esta envergadura. Pero en sí, este tramo, lo que se acaba de inaugurar, digamos, no es que va a alterar toda la ecuación. Uh-huh. Es un aporte importante, pero yo creo que hay que destacar que es un primer paso de otras obras que mencionaba Nicolás, pero no solo de obras que lleva adelante el Estado Nacional. Yo creo que el valor más importante del gasoducto Néstor Kirchner de etapa 1 es que desbloquea otras obras, otros proyectos, otras inversiones que vienen detrás. Y no solo porque están encadenadas físicamente o estructuralmente, sino porque el Estado con esta obra da una señal de que es para allá. ¿Sí? El Estado es como que te marca el camino, cuál es la dirección. Y se lo marca también al sector privado. Entonces, lo que nosotros vemos, quienes manejamos un poco el sector energético, es que detrás de esta obra va a haber otras obras de ampliación de la red de oleoductos. Algunos ya están en marcha y otros van a venir. Ampliación de la capacidad de elaborar petroquímica y fertilizantes en nuestro país, en Bahía Blanca. La capacidad de sustituir, como decía Nicolás también, generación eléctrica en base a fuentes líquidas como gasoil y fuel oil por gas natural. La capacidad de ampliar la oferta industrial porque tiene gas natural como insumo, ¿sí? El sector productivo en el NOA. Entonces, hay una serie de consecuencias que vienen a partir de esta obra que son virtuosas, pero virtuosas desde el punto de vista sistémico. Algunas las lleva adelante el Estado y otras las va a llevar adelante la iniciativa privada. La construcción de este gasoducto mostró que puede haber una sinergia, ¿sí? Una articulación entre el sector público y el sector privado. Y a la vez, si ahora sí enfocamos en el sector gasífero en particular, y como decía Mariano muy bien, ahora se vienen otras, la etapa 2 del gasoducto Néstor Kirchner, la reversión de un gasoducto que ya existe, pero que tiene sentido inverso, que es el de importar gas desde Bolivia. Y nuestro desafío ahora es llevar gas desde Neuquén hacia el norte del país, haciendo adecuaciones con plantas compresoras, algunos loops, y en el mediano plazo ampliar la oferta para los mercados regionales, llegar a Brasil
y tal vez, decíamos, que todo esto tracciona grandes inversiones en lo que se llama licuefacción de gas, ¿sí? Que es poner una planta para convertirlo en líquido a ese gas y poder subirlo a un barquito y venderlo en mercados asiáticos, por ejemplo, que es el proyecto que tiene YPF con Petronas. Entonces, Eso que sería, también perdón, Juan se José. acelera a partir de esta obra. No, Juan José, perdón. ¿Eso qué sería hacer? Básicamente, nosotros con Asia, decías, lo que Bolivia hacía con nosotros. No exactamente, porque de Bolivia importamos gas por caños, por ductos, ¿sí? Gas natural por ductos. Lo que Argentina tiene ahora para ofrecerle al mundo es ese gas natural comprimirlo 600 veces, transformarlo en estado líquido y eso sí subirlo a un barco para que llegue a mercados globales. Es lo mismo que hace Argentina, pero a la inversa, con los puertos de Bahía Blanca y de Escobar, donde Argentina compra ese gas licuado y ahí en esas terminales lo regasifica y lo inyecta en los caños. Bien, interesante, ¿no? Bueno, veíamos un poco la trama productiva, ¿no? Donde Nicolás y Juan José nos daban un montón de opciones que después hay que transformarlo en negocios, exportaciones, y en esto también está el cambio de paradigma. Y para eso queríamos, y lo invitamos a Horacio, para charlar un poco de eso. Juan José hablaba de que es un mensaje del Estado hasta los sectores, a los sectores privados, y decir, mirá que el Estado, esta idea política va por este lado, no tanto por ahí hoy en el campo, sino que nos queremos desarrollar en este espacio, ¿no? Horacio, ¿vos crees que este cambio o este nuevo paradigma, los privados lo toman como una opción? ¿Vos lo crees viable este cambio o esta posibilidad, no? Mira, lo que pasa, lo que decían los dos compañeros es cierto. La obra es importantísima, no vamos a negar que la obra es fundamental, es importantísima. Pero la matriz productiva nuestra, productiva y distributiva, lo más importante es que se oriente hacia el mercado interno. O sea, el clásico Boca River es, si orientamos la economía hacia el mercado interno es una cosa, y si orientamos la economía hacia el mercado externo es otra. Hay una frase de José Martí, que escribía en Nuestra América, que era un periódico que salía cuando podía, cuando él estaba en Estados Unidos, que decía que el que vende sirve y el que compra manda. Y esto no deja de estar cierto. Nosotros necesitamos ese gas para nosotros. Recuerden que cuando Perón hizo el que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, de Comodoro Rivadavia hasta Gran Buenos Aires, hasta el Bayol, lo hizo para generar puestos de trabajo, industria y llevar gas a las familias, creando pueblos, que no había nada de nada, Comodoro Rivadavia hasta acá. Pueblo significa escuela, policía, bomberos, industria. Bueno, esto, o sea, la obra es importantísima, es troncal para la economía. Ahora, ¿cuál es el destino final de la obra? ¿Qué porcentaje se va a destinar al mercado interno y qué porcentaje se va a vender? Nosotros necesitamos vender nuestra propia riqueza natural. Y esto es lo que quiero decir. Cuando se haga el segundo y llegue el tercer tramo, el segundo tramo hasta San Jerónimo Santa Fe, yo soy tucumano de nacimiento, y lo que me dijo, lo que dijo recién el abogado que me recibió, es verdad. Nosotros importamos gas de Bolivia y vamos a poder. La idea es poder tener gas de nuestra propia tierra, o sea que la Argentina misma le provea al noroeste argentino. Todo esto es cierto. Pero también hay otra parte del ducto que lleva hasta Sao Paulo, Brasil. Y acá las dudas son dos. ¿Cuánta energía se le va a vender a Sao Paulo, Brasil? Recordemos que Sao Paulo tiene un PBI más grande que toda la Argentina junta y son productos industriales. Produce bienes y servicios mucho más que toda la Argentina junta y son productos industriales. O sea que es un gran demandante de gas y de energía en general. ¿Y a qué precio? La segunda pregunta es ¿a qué precio? Hoy ellos pagan el millón del BTU más caro que nosotros, porque nosotros tenemos una parte de autoabastecimiento. Ahora podremos autoabastecernos completamente y hasta vender afuera. Perfecto, pero ¿qué porcentaje? ¿Qué parte? Entonces, para responder a tu pregunta sobre la matriz distributiva, productiva y distributiva en la Argentina, primero habría que alimentar el mercado interno. Primero la energía para el mercado interno, para abaratar el costo en las industrias, para abaratar el gasto energético. Las matrices eléctricas, la gran mayoría se alimenta de gas.
en los hogares. Esto debe ser la prioridad y esto no está tan claro. Horacio, cortito para darle paso. No, vos sabés que vos lo estás viendo desde el mercado interno, pero vos sabés que yo lo pensaba para que no dependamos de la venta de soja, de esto. Yo lo pensaba de ese lado y me parecía recontra positivo. Ahora vos me dejás pensando un poquito más, ¿no? Pero digo, ¿no te parece que tener esta posibilidad de que entren dólares por otro lado que no sean por el campo es una buena manera de hasta de decir, che, bajá la soja cuando quieras, sacala del silo cuando quieras porque yo tengo plata por este lado? ¿Nos sirve para eso también? Lo miraba de ese lado, no sé si estoy equivocado. No estás equivocado, por supuesto. Siempre es bueno diversificar exportaciones, pero acá la pregunta es la matriz. La matriz nuestra que estamos teniendo en este momento es una matriz extractivista, agropecuaria, exportadora. Está bien, diversificás, pero a costa del gas que es de nuestra naturaleza. O sea, no es que vendés productos industriales, no es que vendés productos renovables, no es que vendés productos que insumen trabajo nacional. Está vendiendo la entraña de nuestra tierra. Sí. Y esto alguna vez se va a agotar, digamos. Lo primero tenemos que darle prioridad al mercado interno. El clásico carril es eso. O defendemos el mercado interno, el trabajo y la producción nacional, o somos un mero país vendedor, en este caso de litio, de gas, de petróleo, pero lo sacamos de la entraña de nuestra tierra, o de productos. Vendemos naturaleza, vendemos agua, estamos vendiendo, cuando vendemos soja, vendemos agua. O sea, este es el problema. ¿Cuánto valor agregado tiene un millón de dólares obtenido por la soja? ¿Cuánto significa de trabajo y de riqueza nacional $1 millón de exportación de soja? Sí. Y la pregunta más grave acá es, ¿cuánto significa la exportación de $1 millón de gas y por qué no la usamos nosotros? O sea, también genera más trabajo, pero ¿por qué no lo usamos fundamentalmente nosotros? Si hay saldo exportable, que se exporte, pero primero, y las necesidades son muchas en la Argentina. Sí. Rápidamente, no quiero copar el tiempo, rápidamente, ¿por qué no nos dedicamos a hacer vivienda? Tenemos 3 millones según la Secretaría de Vivienda y Hábitat, tenemos un déficit habitacional de 3 millones de viviendas. Tenemos arena, cal, cemento, canto rodado, para las aberturas de aluminio, madera, piso de cerámica, plástico, grifería, mueble de cocina, todo se produce acá. No vas a importar mármol de Carrara. ¿Por qué no dedicamos a hacer esto? ¿Sabes por qué no dedicamos a hacer esto? Porque si hacemos esto, que no necesitamos importar nada, sin energía que ahora vamos a tener, ¿por qué no lo hacemos? Porque aumentaría el consumo interno. Y los que tienen el control económico de este país no quieren hacer eso. Lo que quieren es que seamos un país que vendamos recursos naturales al mundo. Y nosotros tenemos que priorizar. Mirá, yo no vengo del peronismo. En realidad, si no me echan, yo vengo del radicalismo en mi provincia, en Tucumán. Está muy bien. Vengo de una radical, ese radicalismo no existe más. O sea, hay muchas cosas que acaban de existir en este país. A los 70 años me di cuenta que ese partido que yo me afilié cuando tenía 18 años no tiene nada que ver con el que se quedó con el sello del partido. Pero, bien. Dale, te pido que cierres para volver la ronda. Sí, cierre, sí. Te pido disculpas por la demora. Nosotros tenemos que fomentar el mercado interno, el consumo y la producción nacional. Y recién ahí, cuando hay un saldo exportable. Un poco en base a esto que decía Horacio, volvemos a empezar la ronda, así como cuando repartís las cartas en el truco. Bueno, vuelve Nico, un truco gallo sería este. No, claro. Un truco de somos 3. Somos 6, con Claudio somos 6. 2 equipos, el equipo de los que saben y el equipo de los que hacemos radio. Volvemos a empezar por Nico. Y un poco la pregunta, a ver, el acto del otro día tuvo un fuerte tinte de campaña, digamos, desde la oposición se marcó eso, que, a ver, sí, es así, todos lo hacen, digo, no. Entramos en una situación de definiciones en torno al futuro. Este año cambia el presidente. ¿Qué diferencias les parece que habría o que se jugaría según gane un modelo de país u otro? ¿Voy yo? Sí, dale, Nico. Bien, bueno. Primero ahí coincido con el planteo que venía haciendo Horacio y creo que esta pregunta va en esa sintonía, digamos. O sea, yo creo que primero el acto se hizo un acto de campaña para inaugurar una gran obra de infraestructura que mencionaba Juan, y se hizo esta obra fue una inaugurada por Perón
y ahora por Cristina en materia de infraestructura de gasoductos troncales. Entonces creo que es importante, pues son obras que inaugura el peronismo, así que está muy bien aprovechada esa obra. Ese acto, perdón. Y creo que, bueno, en octubre en las urnas se debaten dos modelos de país, y lo plantea muy bien Horacio, digamos, el tema de si es la energía para un modelo productivo, el autoabastecimiento de energía para el desarrollo de una industria competitiva que genere valor agregado, que genere trabajo argentino, o vamos hacia un modelo extractivista donde utilicemos el gas para exportar, digamos. O sea, Cristina lo marcaba muy bien el domingo de la importancia, que un poco es lo que decía Juan, también el sentido que le da el Estado a esta obra y la señal que da de primero, bueno, gas de vaca muerta para autoabastecimiento del mercado local, porque podría haber sido primero hacer el gasoducto por ejemplo, la obra que menciona Juan con Petronas e YPF. Podría haber sido primero ese gasoducto y exportar gas por barco, digamos, al mercado asiático o al mercado europeo también, que hoy demanda gas por el conflicto de Rusia-Ucrania, pero se priorizó primero hacer este gasoducto que va hacia el autoabastecimiento de la energía en el país. Ahora bien, es la segunda etapa que se viene. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese ingreso de divisas? Si se va a volcar a desarrollar el mercado interno o a pagar deuda, si se va a volcar en infraestructura para seguir fomentando un modelo industrial, o va a ir a parar a otro lado esas divisas que se obtengan a raíz de esta nueva infraestructura energética. Y en octubre están claramente esos dos proyectos antagónicos. Y estamos yo creo que el sector energético va a ser fundamental para los próximos 10 o 15 años o más, si no me equivoco, para la economía nacional, producto también de que el mundo está demandante de los recursos naturales que tiene el país. No es menor lo que está pasando en litio, en Jujuy con el tema del litio, con la reforma constitucional, de qué andamiaje legal se le da para que las corporaciones vengan e intervengan en los territorios. O sea, si uno analiza quiénes son las empresas que están explotando el litio en Jujuy, son 4 o 5 corporaciones multinacionales. Entonces, pensar qué modelo vamos a instalar, digamos, en el país, qué infraestructura energética vamos a instalar en el país, es lo que se debate en este octubre, y después pensar esa energía para el autoabastecimiento interno, digamos. Si no lo pensamos en clave de un desarrollo nacional, es muy difícil, digamos, de que podamos salir de esta situación acuciante que tiene el país. Y no solo, por ejemplo, o sea, es aprovechar los commodities como son el hidrocarburo y demás, para permitir después volcarlo al desarrollo científico y tecnológico. O sea, Argentina tiene gran experiencia en materia de desarrollo científico y tecnológico relacionado a la energía, como son el sector nuclear y demás, que generan valor agregado, generan conocimiento y demás, que eso permitiría, digamos, cambiar esa matriz productiva que muy bien explicaba Horacio. Me parece que esos son los grandes debates que vienen de octubre en adelante. Juan José, estás muteado. Perdón. Yo no soy economista, no conozco tanto de matriz productiva en este sentido, pero quisiera hacer una aclaración, una complementación a lo que decía Horacio, específicamente del sector gasífero en nuestro país, ¿no? Que es lo que nos convoca en esta charla. Yo no creo que sea River Boca blanco o negro, por una razón. Argentina hoy ya se autoabastece de gas y hoy Argentina ya exporta gas. Y la respuesta a todo es, y a la vez importa gas en invierno, es que nosotros tenemos una estacionalidad en el consumo. Entonces en invierno nos falta gas y en verano nos sobra, para decirlo simple. Ahora bien, si nosotros producimos más gas en nuestras propias cuencas y, como decía Mariano, lo destinamos al mercado interno, todo eso va a hacer crecer nuestro PBI, digamos, porque eso es más gas para industria, que puede abaratar sus costos, más gas para el sector eléctrico, que puede reducir el costo que después nos llega en la factura, y reemplazo de importaciones en invierno. Ahora,
tenemos que sumar mercado interno a mercado externo en gas. Estoy hablando específicamente en gas. ¿Y esto por qué? Porque para poder llegar al autoabastecimiento en invierno, es decir, para reemplazar más gas que hoy viene de Bolivia o viene de los barcos de GNL, tenemos que producir en verano también. Y para eso tenemos que buscar mercados externos, para que ese gas salga en verano. ¿Qué es lo que hoy hacemos? Que estamos exportando a Chile, por ejemplo. Ahora, sí hay una duda, hay un cuestionamiento, ¿no? O incertidumbre en cuanto a, ojo con que todo ese gas pase de largo y vaya a industrializar Brasil, como decía Horacio. Y ahí quiero hacer una aclaración que me parece que a veces se pierde de foco, que es que las exportaciones no son libres en nuestro país, de gas natural estoy hablando. Las autoriza la Secretaría de Energía y lo hace luego de realizar un balance de oferta y demanda, porque la prioridad del mercado interno está como regla en el sector energético desde 1967 en nuestro país, y eso no ha cambiado. En el 2012, con la ley de expropiación de YPF y soberanía hidrocarburífera, eso se refuerza, pero ya venía de antes. Y cuando la Secretaría de Energía autoriza exportaciones de gas, lo hace porque la demanda interna está satisfecha. Pero además le pone un precio a esa exportación, que es lo que decía Horacio, preguntaba Horacio. Y le pone un precio mínimo. Entonces le dice a las productoras, vos vas a vender este gas en Chile, pero lo vas a hacer con este piso de precio. ¿Y cuál es ese piso? Bueno, el que se comercializa en Argentina. Es decir, no vas a salir a vender el gas más barato, ni vas a salir a vender gas que necesitamos aquí. Ahora, visto desde el otro lado, gracias a que está ese gas de exportación, después vamos a tener más gas para llenar este gasoducto Néstor Kirchner y las próximas etapas que vienen. Y esto responde a que tenemos que concientizarnos, y como decía Nicolás también, que tenemos vastos recursos en Vaca Muerta para satisfacer toda nuestra demanda de verano y de invierno. Y si por cuestiones de infraestructura, cuestiones de estacionalidad, tenemos que importar algo en invierno, será, y seguiremos exportando muchas cantidades, incluso de gas licuado. Ahora, la pregunta sí es válida, la pregunta válida, digo, es la que sigue después. Exportamos, una vez que satisfacemos el mercado interno, a determinados precios, y el Estado Nacional cobra derechos de exportación. No es solo ingresos para el sector privado, amén de que es trabajo local, argentino, de calidad, etcétera, pymes, sino que la exportación le da ingresos al Estado Nacional. Ahora, la pregunta viene ahí. ¿Qué hacemos con esos ingresos? ¿A dónde los destinamos? ¿Cómo hacemos para que genere riqueza, para que vaya a potenciar el mercado interno y como decía Horacio, a diversificar esa matriz productiva? ¿Sí? Agregar valor, etcétera. Pero digamos, tengo que pegar la vuelta para hacerme los dólares para poder volcarlos a nuestra economía. Bien, llegamos casi, nos quedan casi 10 minutitos para cerrar. Les pedimos un cierre, Darío, a los tres con alguna pregunta. Hay, más allá de todas las preguntas que nos plantearon, hay una afirmación que hizo Sergio Massa contando que los organismos multilaterales de crédito se negaron a financiar el gasoducto, planteando que el gas no era la energía más amigable con el ambiente. A partir de esto es que el gasoducto se financia con el impuesto a las grandes fortunas y con aportes del Tesoro. Muy breve, muy sintético, porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Cuáles se imaginan que pueden ser las tensiones para el desarrollo de este tipo de obras y de un eventual cambio de matriz productiva, como señalamos? Y creo que ahí Horacio había quedado sin hablar en esta segunda ronda, así que creo que podemos empezar con él, insistiendo con el sintético. Tenemos un poquito menos de 10 minutos para cerrar. Mirá, rápidamente. Esto es la regla interna que dice de la Secretaría de Energía, nunca se cumplió. No se cumple. El Estado no tiene poder soberano ni sobre el gas, ni sobre el trigo, ni sobre la soja, ni sobre nada. No controla nada. O controla muy poco. Esto es sabido. Pedro Peretti lo ha dicho 1000 veces. Pongamos una balanza 50 metros entre cada aduana para saber lo que exportamos. Segundo, tampoco es cierto que nosotros en el invierno, por ejemplo, este invierno nosotros estamos importando de Bolivia a un precio de $8,93 el millón de BTU. Y le estamos exportando gas, por supuesto fue un contrato antes,
a $7,73 el millón de BTU. Por supuesto, las empresas que son privadas y que le venden, que sacan el gas de acá y le venden a Chile, a los chilenos les cobran 3, 4 veces más. Hacen lo mismo que hacen acá. Hace una diferencia abismal entre el costo que tienen, eso en economía se llama renta, y el precio que le venden a Chile. El producto es nuestro, la ganancia de las empresas. ¿Quién importa? ENARSA, que es la empresa estatal nuestra. Eso por un lado. Segundo, yo no sé si fue tan así esto de que se le privó el Fondo Monetario Internacional. Lo que quería era que vos cumplás con las metas fiscales. Y lo que tuvo que hacer el gobierno, obviamente, fue financiar fuertemente, inclusive con emisión. Por supuesto, se recaudó impuestos, pero como no es suficiente, tuvo que imprimir dinero del Banco Central para financiar parte de esto. O sea, el presupuesto nacional, si uno ve el presupuesto ejecutado en base caja el 30 de junio, ve claramente que el gasto en el gasoducto fue lo más importante. Llegó a representar el 9%, es altísimo, 9% el total del gasto de la Administración Nacional. Eso seguro, pero tuvo que financiarse de diversas maneras e incurrió en déficit. Eso fue lo que cuestionó el Fondo Monetario Internacional. Muchachos, ustedes, ¿por qué no prevén esto antes? Se habían comprometido a tener un déficit del 1,9% y ya están a 1,7% y estamos en junio. No quiero robar más tiempo, creo que he sido claro con lo que acabo de contestar. Bien, bueno, ahí vamos a podemos pasar a un pequeño temita cortito cuarto intermedio para renovar el Zoom, porque hay muchas cosas que quedan. Claro, están saliendo muchos y podemos hacer el cierre con Nicolás y con Juan José a partir de esto, que nos están planteando todavía más preguntas de las que teníamos cuando arrancamos, así que también está bueno poder debatir y poder charlar. Les pedimos comprensión, 2 minutos de un tema para poder renovar el Zoom y volvemos con esta Argentina, una nueva matriz productiva. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Ya pasada más de la mitad del programa, seguimos con lo que quedaba de este conversatorio de Argentina hacia una nueva matriz productiva, ¿no? A partir de lo que fue el gasoducto, la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Repetí, Darío, por favor, quedan las intervenciones de Juan José y de Nicolás de las tensiones que nos podemos imaginar en el desarrollo de este tipo de obras y de un eventual cambio de matriz productiva para la República Argentina a modo de cierre. Creo que está ahí Nico preparado para compartirnos su visión sobre cuáles son las tensiones que se puede imaginar en este camino hacia adelante de lo que queda de desarrollo de infraestructura y de un eventual cambio de matriz productiva también. Bueno, ahí, Darío, sí, yo creo que ustedes ponían el caso de si el Fondo Monetario realmente estaba tratando de grabar este tipo de obras según las declaraciones de Sergio Massa, el candidato a presidente por Unión por la Patria. Yo creo que siempre, digamos, este tipo de infraestructura para el desarrollo nuestro en el país está atado a los factores de poder que quieren que no desarrollemos justamente el mercado interno, lo que veníamos conversando a lo largo de todo el programa con Juan y con Horacio, y no sé exactamente, digamos, cuál habrá sido las conversaciones en esos tonos de Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional, pero siempre, digamos, que tenemos este tipo de infraestructuras que permiten ir hacia un camino hacia la soberanía, aparecen los factores de poder porque justamente uno toca sectores dominantes y toca intereses, digamos. O sea, creo que un claro ejemplo donde se ve eso es, por ejemplo, el desarrollo de la cuarta y quinta central nuclear en el país, donde venimos discutiendo desde el 2015, digamos, hacer este tipo de obras, y Estados Unidos está teniendo una injerencia, digamos, en el país para que no avancemos con la central nuclear china, ¿no? Y bueno, en materia de infraestructura de gas puede pasar algo similar, ¿no? O sea, a lo mejor hay sectores del sector productor hidrocarburífero que querían otra clase del gasoducto, a lo mejor querían para exportar o para exportar a Chile y demás. Y bueno, son las tensiones, pero justamente es el Estado, digamos, el que tiene que dar esa direccionalidad, y son los programas energéticos, creo que vamos a discutir a partir de octubre. Y esto se va a ver cada vez más intensificado. Yo creo que Argentina van a haber conflictos y debates y disputas de intereses en torno a los recursos naturales, producto de la demanda mundial que está transitando esta transición energética y que está demandando, digamos. O sea, yo ayer veía los informes, por ejemplo, del IBEN,
y pone a la Argentina como proveedor de materia prima y toda lo que es el valor agregado se da en Estados Unidos o China principalmente del procesamiento de litio para baterías y demás, para el uso después en movilidad eléctrica, el uso en celulares, el uso en dispositivos electrónicos. Entonces, cuando vemos cuáles son los planes de negocio de esas grandes corporaciones que están interviniendo en los territorios, claramente ahí vemos cuáles son las disputas que vamos a tener en torno a los intereses, y eso claramente afecta a las decisiones o intentan afectar a las decisiones políticas que definamos en materia de infraestructura, en este caso energética, y creo que en octubre vamos a definir esos programas, y una vez que si gana el peronismo también pensar ahí cuál va a ser la infraestructura energética que acompañe a un modelo productivo que mire el desarrollo del mercado interno como marcaba bien Horacio, y no que mire, porque también puede pasar lo que decía Juan, que hagamos todo el gasoducto y se priorice llevarlo al desarrollo industrial de Brasil y pase de largo por todo el territorio nacional sin que lo veamos los argentinos, ¿no? O sea, creo que un claro ejemplo de eso fue la explotación de Loma La Lata. Yo era chico en ese momento, pero no lo viví, pero creo que ese modelo es el que tenemos que evitar, ¿no? Juan José. Me gustaría plantear cómo seguimos a futuro y hacerlo en tres aspectos, ¿sí? Enfocando las oportunidades y las tensiones que pueden surgir. Los tres aspectos son uno más político, otro más corporativo y el tercero más federal. El político tiene que ver con que estamos en un proceso eleccionario. Hay, como decía Nicolás, modelos de país. Yo soy optimista en cuanto a que las grandes coaliciones que se enfrentarán a las elecciones son conteste de que el desarrollo de los recursos de vaca muerta y de la infraestructura llegó para quedarse. La gran disputa estos días es por qué no se hizo antes este tipo de obras, no por qué se hacen. Entonces uno puede avisorar que las obras que están encadenadas, que decíamos al principio, van a continuar, gane quien gane. Salvo que lo hagan los que se autodenominan libertarios, me parece a mí, porque dejando todo esto librado al mercado, tal vez no carezca de esa dirección, ¿sí?, estatal de la que hablábamos, que es imprescindible para determinar qué obras y en qué sentido y a dónde se orienta. El segundo aspecto, el corporativo, tiene que ver con que el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos y energéticos en general no lo puede hacer solamente el Estado. ¿Sí? Tiene una herramienta central que es YPF. Entonces, una YPF alineada con las políticas públicas sí puede ser un vehículo para desarrollar la plena potencialidad de nuestros recursos del subsuelo y hacerlo en el sentido de poder abastecer el mercado interno y acceder a esas divisas vía exportaciones que nos van a permitir, entre otras cosas, como decía Nicolás, financiar la transición energética. El sector privado ahí tiene sus propios intereses, pero yo creo que con esta obra es un modelo, el Plan Gas, que empezó en 2021, y esta obra es un modelo de que puede haber espacios de articulación público-privada donde todos ganen y donde el Estado tenga muy en claro el norte del interés público en juego. Y el tercer nivel es el federal, ¿no? Las provincias detentan el dominio originario de los recursos naturales y el Estado nacional no solo dispone de la normativa para que eso avance, sino el diseño de la política energética a nivel federal. Es decir, quien marca la hoja de ruta es el gobierno nacional. También debe haber articulación ahí de los diferentes niveles, nación y provincias, y es importante que tengamos en cuenta el valor estratégico de la energía, ¿sí?, para la población, para la producción industrial, para la generación eléctrica, etcétera, y que ahí tenemos que ser conscientes de los intereses en juego que hay y de cómo potenciamos. Nicolás hablaba del litio también, es decir, cómo tenemos estrategias nacionales que nos permitan agregar valor, que nos permitan diversificar esa matriz, que vastas regiones puedan ser proveedoras, ¿sí?, de todos los insumos, las pymes, las empresas regionales, para que esos recursos naturales se conviertan en riqueza para nuestro país, en trabajo de calidad para nuestros trabajadores, y que al final del día
Argentina pueda ampliar, digamos, la torta, porque ese es nuestro gran desafío, poder multiplicar la riqueza per cápita y que todo eso nos permita encontrar herramientas, instrumentos y mecanismos para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, que es, si se quiere, la gran meta para la cual todo esto se pone en acción. Bien, teníamos la palabra entonces de Nicolás y Juan José, y ya terminando y agradeciéndoles este ratito que nos dieron para charlar sobre esta nueva matriz productiva, voy para cerrar con Horacio, en la pata económica, si se quiere. Horacio, desde YPF, ¿se puede generar esto que decís vos de mercado interno, el equilibrio entre la política y la producción? ¿Vos crees que YPF y la política pueden dar ese salto que vos hoy decías de tener bien en claro que primero es el mercado interno y después la exportación? Y por otro lado, si este mercado interno no dejaría de nuevo al campo como generador de dólares para el ingreso al Banco Central, ¿no? Mira, se puede y se debe. Un viejo chamamé decía eso, se puede y se debe. De hecho, preguntémonos, ¿por qué nosotros pagamos más barato el litro de nafta que un litro de leche? Porque está YPF. O sea, si nosotros tuviéramos un YPF en el mundo lácteo, una empresa estatal en el mundo lácteo, seguramente que el precio de la leche, como debe ser, tendría que ser más bajo que el precio del litro de nafta. YPF es fundamental. Nosotros en esto creo que conseguimos los tres. Es fundamental que el Estado intervenga en la riqueza natural nuestras. Es fundamental que el Estado direccione hacia dónde vamos, que fije el rumbo, etc. Eso es fundamental. Eso creo que los 6 que estamos acá, sabemos que eso es cierto. Y para eso hay que fortalecer al Estado, no debilitarlo. Y eso es lo que creo que se está confrontando en estas elecciones. Nosotros no necesitamos el liberalismo. El liberalismo es un claro ejemplo del manejo de grandes empresas que son, como decía Nicolás hace un rato, lo del IBEN ya me ahorra a mí de cualquier comentario. Un mero proveedor de sales, un mero proveedor de la salina que ya vemos cómo la extraen, digamos, sin contemplar el daño ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que industrializarnos y vender productos industriales. La matriz exportadora nuestra tenía que crecer vendiendo productos industriales, no vendiendo alimentos y vendiendo litio o gas. Nosotros tenemos que, por supuesto, tenemos que vender litio o gas, tenemos que vender alimentos, porque lo que son saldos exportables, vendámoslo. Pero primero, como decía Néstor Kirchner, la mesa de los argentinos. Primero usemos nosotros y después, si tenemos saldo exportable, vendamos. Lo que sí, al priorizar nosotros esa energía, tenemos que producir más bienes industriales, más autos, más laminados, más vidrio, más todo. Tenemos que exportar productos industriales, más ropa, más productos industriales. La Argentina está en condiciones de vender productos industriales porque tiene una mano de obra disciplinada, capacitada, que se puede capacitar más. Podemos meternos en rubros que nunca nos metimos, como es el caso de la informática. Hay muchísima capacidad potencial de nuestra Argentina que debería hacerlo. Eso primero. Y segundo, siempre pensemos en la distribución. En economía se ve la producción con la distribución, no solamente agrandar la torta. Agrandar la torta y cómo se distribuye desde el inicio. Desde el inicio tenemos que ver, esto lo decía David Ricardo en su libro de 1817, que fue uno de los grandes economistas, uno de los grandes formadores del pensamiento económico. Decía, la producción y la distribución son dos caras de una misma moneda. Tenemos que ver cuando producimos cómo se distribuye y no generar renta, que es esta diferencia animal entre el costo argentino y el precio que vende nuestro producto en el exterior. Muy bien, bueno, agradecemos muchísimo este rato con nosotros. La verdad que, como decía Darío, siempre que un conversatorio es tan interesante, nos quedamos con más preguntas. De las que teníamos cuando empezamos. Sí, así que bueno, Nicolás, Juan José, Horacio, les agradecemos mucho por este ratito con una radio comunitaria como Radio Estación Sur, para una comunicación que llega a todos lados, y los volveremos a invitar en cualquier momento. Gracias por todo y bueno, seguimos con esta intrigante Argentina con una matriz productiva diferente a la que venía siendo planteada. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.